¡Holi! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros estamos muy bien, sobre todo porque estamos muy contentos del recibimiento que tuvimos en el último vídeo. La verdad es que pusisteis muchos comentarios con mucho amor, sobre todo porque el anterior vídeo alcanzó los casi 400 likes. Estamos muy agradecidos y también estamos súper agradecidos con todas las comunidades que patrocinaron el vídeo en sus comunidades, como lo es Líder Amino, Friday Night Funkin', Creepypastas, Amigos y Novios, Multifandom, Central Eventos y Concursos, My Little Pony Latinoamérica, Rocamino y Full Anime Español. Si os interesa algunas de estas temáticas, ya sabéis que tenéis en el comentario fijado de este vídeo todos los links a las comunidades. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un usuario organizador de eventos oficiales, que es básicamente parte del segmento portugués y que si sois muy amantes de los eventos ya conoceréis, se llama Slot básicamente. Y recientemente hizo un evento en el que obligó a menores de edad a subir fotos de sus propias caras, que ya sabéis que Amino es una app anónima y más 13, o sea que no tiene mucho sentido que eso sea parte de un evento oficial. Y bueno, Equipo Amino básicamente justifica estas actividades y no hace absolutamente nada al respecto. Pero bueno, eso es lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy, así que ya sabéis, ver el vídeo hasta el final porque se vienen muchas más cosas sobre este usuario que a lo mejor no sabíais, o que si sabíais vais a disfrutar mucho de ver cómo mucha más gente conoce las cosas tan terribles que ha hecho este usuario con los eventos de Amino. Y bueno, antes de empezar el vídeo quisiéramos agradecer a las comunidades de Eventos y Noticias Amino y Marcos Exclusivos y Eventos, las cuales son las dos comunidades más grandes de eventos en el segmento español y que gracias a ellas hemos realizado el vídeo, ya que nos han proporcionado toda la información que necesitábamos, y además os recomendamos uniros a ellas, ya que si os gustan los eventos o simplemente os gusta el chisme en Amino, la verdad es que yo pienso que las comunidades de eventos son las comunidades en donde más te enteras de las cosas que suceden en Amino, están todo el rato hablando en recientes, y si necesitas cualquier tipo de información, ya sea general de Amino o de un evento en específico, en las comunidades de eventos ahí lo tendrás. Así que la verdad es que, en mi opinión personal, Eventos y Noticias Amino y Marcos Exclusivos y Eventos son las comunidades que todo usuario de Amino necesita para estar al día de todo chisme. Entonces, ahora sí, empezando con el vídeo, todo empezó revisando las comunidades de eventos, como bien hacemos, y dándonos cuenta de las acciones de este usuario. En los últimos vídeos que hemos hecho, muchas personas nos han pedido hacer un vídeo al respecto, así que aquí lo tenemos. Pero antes de empezar a hablar en esencia de Slot y lo que ha hecho estas últimas semanas, tenemos que remontarnos un poco atrás. Y es que todo empieza con Dick, antiguo intern y ex compañero de trabajo mío, y que realizó un sistema de eventos que ya de por sí era un desastre. Pese a haber hablado muchas veces con él mientras trabajábamos para Equipo Amino y haber intentado cambiar ese sistema, Dick se opuso totalmente y empezó a dar eventos a lo loco a las comunidades en portugués. Empezó a permitir que las comunidades realizaran eventos con más de 10 o incluso 20 actividades, que los eventos fueran muchísimos cada mes, y pese a ofrecerle un sistema de eventos distinto y que los eventos en vez de por segmento sean por temática para que sean menos y por lo tanto más entretenidos con unos requisitos previos, Dick rechazó todo eso y permitió este sistema de eventos. Y bueno, Slot se vio beneficiada por este sistema de eventos realizado por Dick y se vio primeramente en la comunidad de Naruto Boruto alemán, y es que al hacer eventos por segmentos pues también habían comunidades en alemán que tenían eventos. Así pues Slot pasó a ser helper de esta comunidad y se dio su primer evento, el cual era un marco con una estética horrorosa de una bebida energética Monster, o sea, sin ningún tipo de sentido, y que todos los usuarios se quejaron al respecto. Yo cuando eso sucedió todavía trabajaba para Equipo Amino y hablé con Dick para intentar solucionarlo, para intentar hacer otra cosa, intentar cambiar, pero al final pues Dick se cerró por banda. Si queréis de todos modos que hablemos sobre el sistema de eventos de Dick, qué fue lo que pasó, cuál fue mi propuesta y todo lo referente a este tema, podéis pedirlo en los comentarios y próximamente también haremos un vídeo al respecto. Pero bueno, Slot se vio beneficiado por este sistema y fue helper de este evento. Este evento fue un desastre de principio a fin, ya no solo porque la estética del marco fuera una basura, sino porque los usuarios empezaron a acusar a Slot de vender códigos y la propia organización del evento se tuvo que defender negando todas las acusaciones que se hacían al respecto. Muchos usuarios empezaban a hacer acusaciones y la respuesta de la comunidad en alemán era banearlos. Así pues, Slot tuvo un primer evento lleno de polémica que más tarde se repitió dándole un segundo evento a la comunidad de Naruto Boruto en alemán, y Slot recibió este segundo evento
evento, pero ahora sí teniendo más control sobre la propia comunidad y no siendo solo un simple helper, sino decidiendo cómo iba el evento. Este evento tuvo más de 10 actividades y fue uno de los eventos más criticados en aquel entonces, y sobre todo Slot hizo una cosa que empezó a desencadenar más la polémica respecto a su imagen, y es que cambió la vista previa que había hecho el diseñador por un perezoso, ya que como Slot en inglés es perezoso, pues para que aparezca ella en la vista previa del marco, que no se note que quiere ser la protagonista de esta historia, ¿no? Y bueno, la gente se empezó a quejar muchísimo por estas acciones de Slot y estos eventos tan abusivos, hasta que Slot pasó a ser ahora sí no helper, sino organizador de su propio evento en el segmento portugués. Y es que yo, cuando hablaba con Dick siendo su compañero de trabajo, una comunidad llamada Steven Universe Brasil recibió un evento, y pese a que dijera que no tenía mucho sentido porque la temática de Steven Universe estaba acabada, Dick decidió que era muy buena idea. Poco más tarde esa comunidad volvió a recibir un evento y, como no, pues Slot se aprovechó teniendo la posición de staff, en este caso de líder agente de la comunidad, para organizar ella misma el evento. Entonces, este evento ya era polémico de por sí porque las actividades que ponía Slot eran imposibles. Además, eran tan difíciles que los usuarios se quejaban de forma tan fuerte que Slot no se le ocurrió otra idea que hacer una encuesta a mitad del evento diciendo ¿cancelamos el evento? Además, votó a favor de cancelarlo y la gente pues obviamente se quejó aún más. El evento era tan difícil que eran 4 actividades primeramente, luego lo cambiaron a 3, luego cambiaron una búsqueda del tesoro, la ubicación de la respuesta correcta, empezaron a cambiar todo a lo largo del evento conforme la marcha, porque no tiene ningún tipo de sentido. Y además, lo más fuerte de todo es que Slot hizo un VIP en la comunidad de su propia cuenta que costaba 300 aminocoins, en el que si te unías al chat público podías apostar marcos y burbujas del propio evento. Es decir, según Slot decía en los propios blogs oficiales del evento, los marcos y burbujas se podían ganar, 1, haciendo las actividades, o 2, participando en apuestas clandestinas dentro de Amino, que lo cual es ilegal según las propias normas. Pues bien, según Slot, podías ganar los marcos uniéndote a su VIP y apostando. Entonces muchísima gente se empezó a quejar al respecto y empezaron a cancelarla, como es obvio, y Slot no se le ocurrió otra idea mejor que cerrar el VIP, hacer como que nada pasó y no devolver las aminocoins a la gente que las había pagado para intentar ganar marcos. Así pues, la gente que escogió este segundo método para ganar el marco de perfil, pues se quedó sin marco de perfil y además sin aminocoins, lo que viene siendo una estafa en toda regla, ¿no? Entonces, lo que hizo Equipo Amino al respecto fue banearla del sistema de verificación de eventos llamado AES. En aquel entonces, ya no está en funcionamiento, pero en aquel entonces era lo que se utilizaba para verificarte en un evento y que puedas obtener las recompensas. Entonces, Slot fue oficialmente baneada de AES por todas las cosas que había realizado. Parecía que ya no iba a estar más en los eventos, pero ojalá hubiera sido así. Vale, nos acabamos de dar cuenta mientras editábamos el vídeo de que Slot, cuando estaba haciendo y organizando el evento de Steven Universe en portugués, se puso a patrocinar su comunidad en la que era líder agente, que trata sobre Kakegurui, que precisamente es un anime que va de apuestas. Así que probablemente Slot haya visto este anime y se haya emocionado tanto que haya dicho, oye, pues vamos a hacer un evento de apuestas. Así que, bueno, pues ya sabemos por qué hizo este evento. Sin embargo, en los siguientes eventos que hizo después de haber sido baneada de AES, casualmente se usó el antiguo método de distribución de los premios, el cual era la entrega de premios por códigos, y también los repartía ella, muy casualmente. Y bueno, así pasó en las siguientes comunidades en las que organizaba eventos, como en Roblox, Cuphead árabe y Naruto portugués. Además de que literalmente las actividades de estos eventos también eran súper excesivas, y también acabó baneando a toda la gente que se quejaba y demás. Y bueno, ya una de las cosas más fuertes que pasó, diría que la más fuerte, fue que en la comunidad de Boku no Hero, en donde Slot fue organizadora del evento, básicamente, para ganar los premios, los usuarios más veteranos de la comunidad, o sea, los más antiguos, solo tenían que hacer las actividades que se pedían, pero aquellos que fueron nuevos tenían que estar sí o sí en el top 40 de los usuarios más activos de la comunidad. O sea, eso discriminaba completamente a los nuevos usuarios y no tenía ningún tipo de sentido, porque por una parte, los usuarios más veteranos tenían más ventaja que los usuarios más nuevos, y los usuarios más nuevos no todos podían obtener el premio, porque si por ejemplo hay 500 usuarios participando en el evento, solo de esos 500 usuarios 40 podrían obtener el premio, entonces no tenía ningún tipo de sentido. Y bueno, arrastrando el mal sistema de eventos que había organizado Dick, Slot se aprovechó de él y vio una falla en el sistema, y es que las comunidades en alemán o en francés, en distintos idiomas que apenas tienen actividad en Amino, que a lo mejor pueden haber 100 usuarios activos, o sea, 80, 50, en alemán no hay ninguna comunidad superior a 40 usuarios activos al mismo tiempo, es decir, son segmentos muertos. Pero como en el sistema de eventos de Dick todos los segmentos tienen igualdad de oportunidades para obtener un evento, pues
Sloth vio que le salía más rentable adquirir comunidades en el segmento alemán y luego utilizarlas para siempre obtener eventos. Así pues, los últimos eventos de Sloth han sido simplemente que ella, siendo del segmento portugués, se ponía de líder agente en una comunidad del segmento alemán, pedía un evento y como Amino, pues ya sabéis que no revisa nada y le da absolutamente igual sus comunidades y no sabe ni quién hay de líder agente de las comunidades, pues le daba los eventos. Así pues, Sloth aprovechó y empezó a recibir eventos en segmentos que no eran el suyo. Y así ha venido esta última polémica, que es ahora sí lo que vamos a comentar, y es que Sloth ha realizado un evento en una comunidad de cosplay en el segmento alemán, siendo ella portuguesa, en el cual pedía a los usuarios subir una foto de sus caras haciendo cosplay en un blog de Amino, como hoy. Un evento que en primera instancia recién salió, los blogs del evento tenían cientos de likes y que en cuanto esto sucedió, la gente empezó a quejarse de forma masiva y prácticamente nadie realizó el evento, y las pocas personas que realizaron el evento, pues podéis meternos en la comunidad y ver cómo hay fotos de la cara de personas menores de edad haciendo cosplay solo para recibir un marco de perfil. Y es cuanto menos preocupante, siendo Amino una red social anónima, en donde en las propias normas de Amino dice textualmente que no se pueden hacer solicitudes inapropiadas o no deseadas de información personal o fotos. Y es que pedir una foto de la cara de un usuario menor de edad para hacerla pública y que todo el mundo la vea es cuanto menos preocupante en una aplicación como lo es Amino. A Sloth pareció darle igual y siguió ese evento con normalidad como si nada pasara. Sin embargo, las críticas eran tantas que después de que decenas y decenas de personas subieran fotos suyas siendo menores de edad en la propia comunidad, Sloth decidió permitir que, bueno, podéis taparos la cara si queréis, pero eso sí, debéis subir una foto en donde se vea vuestro cuerpo. La verdad es que me parece increíble. Y más increíble aún me parece la respuesta que dio Equipo Amino ante la situación. Y es que Hex, que es Bugbuster de Amino, representante de Amino en las comunidades, el único representante que responde a los mensajes, puso un comentario diciendo que le parecía bien, que no incumplía ninguna norma, que estaba bien. O sea, yo me pregunto si Hex se ha leído las normas de Amino, porque como no se encarga de moderación y se encarga de los bugs, mejor se debería quedar en los bugs y dejar esto a otras personas. Porque esta respuesta me parece increíble. Que una persona que haya abusado de su poder constantemente en los eventos, que tú seas consciente de ello, que lo sepas perfectamente y que después incumpla de forma clara las normas de la aplicación y abuse de su poder para pedir que usuarios, incluidos menores de edad, suban fotos de sus caras y que tú defiendas eso, deja muchísimo que desear. Y además es que tampoco sabes la intención que tienen los desconocidos que están pidiendo estas imágenes. Así que me parece un poco bastante impresionante que se permita esto. Y además ya no solo por parte de Hex que lo vea bien, sino por parte de otra trabajadora de Equipo Amino, o bueno, ex trabajadora. En este caso Fiona. Y es que Fiona hizo un blog diciendo, bueno, ¿qué opináis del abuso de poder en los eventos? Y literalmente todos los comentarios eran acerca de Sloth. Sloth ha hecho esto. Sloth abusa de su poder. Sloth. La respuesta de Equipo Amino es nula. Es cuanto menos preocupante que Equipo Amino esté permitiendo que un usuario haga estas cosas dentro de su propia aplicación utilizando un sistema oficial de eventos. Y bueno, después de hacer nuestro último vídeo, muchas personas nos comentaron que querían un vídeo sobre Sloth, a lo que Sloth respondió de forma bastante provocativa. Porque se ve que le encanta que hablen de ella, pero no bien precisamente. Ella tiene algún tipo de problema porque a ella le gusta que hablen mal de ella. Así que nos estuvo poniendo comentarios en la comunidad de Alianza Hispana y también estuvo seguramente rondando por las comunidades de eventos mirando lo que decían de ella. When I met you in the summer, to my heartbeat sound. Y es que es un usuario que quiere llamar solo la atención y eso es algo que ya habréis visto en todo el vídeo, porque básicamente se la pasa haciéndose la víctima, lanzando insultos a los demás, poniendo comentarios homófobos, jugando con la vista previa de los marcos para que la gente, no sé, lo vea como algo raro, se enfade. Y también se ha visto en ocasiones diciendo que los usuarios dejan la comunidad si no les gusta, e incluso dice odiar sus propios eventos que tanto tiempo ha dedicado, que solo lo dice para hacerse la víctima, porque como todo el mundo odia su, entre comillas, trabajo,
pues no le queda otra cosa que hacerse la víctima. Pero bueno, es una persona muy masoquista, así que no creo que le importe que literalmente todo el mundo esté hablando mal de ella y pensando que abusa de su poder y que es una persona que no vale nada la pena en la vida. Y ya para acabar todo este tema, literalmente yo no tengo mucha experiencia haciendo eventos, ya que yo no soy una persona que haya estado haciendo muchos eventos en Amino, pero sí es verdad que cuando hice uno de mis eventos en Friday Night Funkin', Sloth vino a mi privado a recriminarme que es que las traducciones en portugués no estaban bien hechas, y es que ella quería que todos los usuarios tuvieran una buena experiencia con el evento, porque ay, es que como aquí pone esto y no pone esto, pues es que no puede ser, porque los usuarios no van a poder disfrutar del evento. Y me estuvo básicamente spameando en todos los sitios de mi cuenta. O sea, recuerdo que me vino al muro y todo. No tengo las capturas de todo eso, pero sí tengo las capturas del chat, y ya podéis ver cómo me estaba insistiendo, me estaba poniendo hasta puntos en el chat, que yo me acuerdo en ese momento que nos estamos todo el mundo riendo de ella, porque es tan absurdo que venga una random a decirme que es que mi evento no lo va a disfrutar la gente porque 2 palabras de la traducción portuguesa no estén bien traducidas. O sea, como si el evento fuera suyo o algo del estilo. Pero bueno, ya sabéis cómo es Sloth. En fin, eso es todo por el vídeo de hoy. Esperamos, Sloth, que te haya rentado que más gente vaya a conocer lo que haces con tus puestos en los eventos. O sea, abusar de tu poder y ser una extrema masoquista. Pero bueno, en el siguiente vídeo vamos a traer cosas que os van a gustar mucho por el hecho de que vamos a decir todo lo que pensáis sobre, por ejemplo, los bugs que están pasando actualmente y el porqué de ellos. Así que ya sabéis, suscribiros al canal, dadle like y comentar, y muy próximamente traeremos otro vídeo. Bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Nos vemos. ¡Chao!